esta primera reflexión les voy a compartir sobre la velocidad del mundo. Y antes de comenzar, le pedimos al Espíritu Santo su palabra para que comencemos en la palabra de Dios. Y les voy a leer a ustedes de la Epístola de los Romanos, en el capítulo 12, desde el versículo 1, Romanos 12:1. El culto espiritual. Os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Palabra de Dios. Pues, queridos hermanos y hermanas en Cristo, nosotros estamos en este templo que es el producto de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucho trabajo, de todos ustedes, del Padre Pedro, de todas las personas que lo apoyan y lo quieren, y las personas que quieren la iglesia. Construir un templo es precisamente el ejemplo que Dios nos da de que así como se coloca cada ladrillo para poder elevar este edificio, asimismo debemos imitarlo, el construir nuestro templo espiritual. Se hace con sacrificio, con luchas incontables en nuestra vida, y cada uno de estos ladrillitos de nuestro edificio espiritual nos cuesta sangre, sudor y lágrimas. Y por eso estamos acá hoy, en medio de este edificio que apenas sí se termina de construir, pero en medio del edificio de cada uno de nosotros que apenas sí estamos construyendo, y que estamos construyendo con la sangre de Jesús, porque es con la sangre de Jesús que nosotros ponemos cada ladrillo, porque esa sangre nos tiene protegidos, y esa sangre es la que nos da la fuerza contra el demonio, para que nosotros podamos tener el espacio, la fuerza, la fe y la seguridad de que estamos edificando sobre una roca que es el mismo Jesucristo. Cuando hablamos del mundo y su velocidad, estamos hablando de una fuerza. Sabemos que Jesús nos advirtió que el príncipe de este mundo se llama Satanás. Ahora, San Juan dice que el mundo entero está en manos de Satanás, del maligno. Y nosotros evidenciamos en nuestra vida diaria y común de que todos los que le hacen culto al mundo que conocemos como mundanos, pues viven en pos de los dioses materiales, del mundo material. Y esto es lo que se llama el espíritu del mundo. Ahora, no todo en el mundo es malo, porque Dios creó todo bueno, pero el espíritu del mundo es aquel que nos lleva al materialismo, al pecado, a las cosas de la oscuridad. Pero el Espíritu de Dios en el mundo es el que nos lleva a vivir la vida terrenal en obediencia a Dios. Entonces hay que distinguir entre los dos espíritus, porque tan solo hay dos. En el mundo en que estamos viviendo hoy encontramos un factor primordial, y es la velocidad. Ustedes saben que todo está diseñado para ser lo más rápido posible. Todo lo que ustedes encuentran siempre se está compitiendo es con velocidad, en todo sentido. Cualquier persona que ofrezca cualquier tipo de servicio, la efectividad de ese servicio es lo rápido que lo puede hacer y lo bien que lo puede hacer. Entonces es velocidad y calidad de servicio, y en todo sentido se vive la velocidad. Ahora, si nosotros no estamos muy conscientes de lo que es la velocidad del mundo y lo que es nuestra vida particular con relación a esa velocidad, podemos quedar atrapados en la velocidad y perder el paso que nosotros debemos llevar con el corazón y con el Espíritu de Dios.
Hay dos velocidades, una que es la velocidad del mundo y la otra que es mi vida, el paso de mi vida. Yo no puedo comprometer el paso de mi vida con la velocidad del mundo. ¿Qué quiero decir yo con eso? Nosotros estamos como cristianos, como católicos, edificados en los valores, en la moral, en los principios, en las tradiciones sagradas y la sana doctrina de nuestra fe católica. Así estamos edificados. Así hemos sido llamados a ser personas de Dios, hijos de la Iglesia. Y dentro de ese espíritu que nos ha llamado a través del bautismo y que nos continúa fortaleciendo y alimentando a través de la Iglesia, en los sacramentos, en la oración, en nuestra participación de corazón con el amor de Dios en el prójimo y todo lo que constituyen las obras que son las que edifican nuestra fe, está el paso que vamos dando de acuerdo a nuestra fe en nuestra vida diaria. O sea, nosotros nunca podemos excedernos en la forma que vivimos nada de lo que vivimos. No podemos excedernos en nada. Si nos excedemos en la comida, caemos en la gula. Si nos excedemos en nuestras pasiones y extravaganzas físicas y de la carne, terminamos en la avaricia, en la lujuria y en muchos otros pecados, porque perdemos el paso, perdemos el ritmo, porque estamos más adelantados que nuestra propia naturaleza y entonces caemos en los abismos. Y por esa razón nosotros tenemos un paso, un ritmo en el cual debemos caminar. No podemos caminar en excesos, pero si no ponemos cuidado a la velocidad que lleva el mundo, esa velocidad del mundo se roba el paso de nuestro espíritu y entonces caemos en los afanes del mundo y perdemos la integridad de nuestra fe. No quiero confundir a nadie y no quiero que esto suene extraño lo que estoy diciendo, porque habría que distinguir entre qué estoy diciendo yo de qué es la velocidad del mundo y cuál es mi paso. Si yo estoy sujeto a la velocidad del mundo por el trabajo que hago, porque tengo que cuidar de personas alrededor mía que están viviendo con la velocidad del mundo, porque necesariamente tienen que cumplir con lo que el mundo les está exigiendo para poder sobrevivir. Entonces, ¿cómo se hace para vivir esas dos cosas? Para vivir el paso que yo doy con relación a cómo vivo ordenadamente en Dios y la velocidad en que me lleva el mundo. Hoy entendemos, por ejemplo, que uno de los enemigos más grandes de la familia es precisamente esa velocidad, porque los padres están trabajando los dos y tienen que sostener a sus hijos. La mayoría no tienen tiempo ya para sus hijos, casi no lo tienen. Entonces, en la velocidad en que viven, se ha perdido el tiempo para dar el paso que se necesita para educar su familia en Dios, para cuidar de su familia y darle el amor que necesitan, el espacio que necesitan ellos. Se va perdiendo por la velocidad que sigue el mundo para cumplir con las cosas que el mundo le está dando. Ahora, yo no estoy demonizando las cosas que el mundo da, como por ejemplo nuestro techo, nuestra comida, nuestro vestido, nuestro alimento. Esas son cosas básicas de nuestra supervivencia, pero estoy hablando de que por la velocidad del mundo a veces nosotros nos comprometemos a conseguir cosas que no debemos conseguir, nos endeudamos, entramos en territorios que no debemos entrar por la ambición, por el espejismo que nos coloca el mundo, las metas tan altas que pone el mundo, y a esa velocidad me refiero yo, de que podemos caer en una trampa, en un abismo y terminar siendo esclavos del mundo por la velocidad del mundo. ¿Cuántas parejas no están totalmente atrapadas porque sin darse cuenta se endeudaron totalmente y todo lo que tienen lo deben y todo lo que hacen es trabajar pero arduamente para pagar todo lo que tienen y parece que nunca alcanzaran? Siempre están alcanzados en todo lo que hacen, y estos son el tipo de decisiones que se pueden tomar cuando uno no le pone cuidado a la velocidad del mundo, y la velocidad del mundo lo puede atrapar
te puede atrapar y robarte la paz, robarte el espacio que necesitas para tener una calidad de vida. A veces encuentro una gente sencilla y gente que por alguna razón tienen la gracia de Dios de vivir con los elementos que tienen y de hacer una buena vida en medio de las limitaciones en que viven. Para el mundo, normalmente una persona así puede ser una persona que no tiene ambiciones, así la llaman. Ese no tiene ambiciones, mire cómo vive delimitado. En cambio, el otro que está todo endeudado, supuestamente es el que tiene ambiciones, y supuestamente las ambiciones son buenas. Es bueno que uno pueda fijarse metas altas y que uno trate de alcanzarlas, pero sin sacrificar la calidad de su vida, sin abandonar sus hijos, sin sacrificar la relación del matrimonio, sin poner a nadie en peligro. Es decir, uno puede aspirar a metas muy altas en esta vida porque Dios nos lo permite, y no podemos demonizar las cosas del mundo, porque no estamos hablando de fanatismo, ni estamos hablando de fundamentalismo, sino que estamos hablando de orden espiritual, de disciplina espiritual, de tener integridad moral en la forma en que vivimos. De eso estamos hablando. Entonces, cuando uno se da cuenta de que la línea para caminar en esta vida, para mantener un equilibrio y ser hijos de Dios, y al mismo tiempo saber cómo administrar las cosas del mundo para que las cosas del mundo no nos administren a nosotros, entonces en ese momento estamos haciendo lo que Dios nos llama a hacer. Somos personas cuidadosas, coherentes, responsables, que tienen los ojos del alma abiertos y que están en obediencia a lo que Dios nos está pidiendo, que es esa sobriedad que nos está pidiendo, firmeza en nuestra conducta con relación a lo que nosotros hacemos, en relación a la moral, a la obediencia, a todo lo que la iglesia nos enseña, pero al mismo tiempo siendo parte de este mundo en que estamos, porque no se trata de que porque nosotros somos obedientes a Dios nos tenemos que aislar, porque no somos monjes ni estamos en clausura. Somos personas que vivimos en el mundo. Aquí todos nosotros somos laicos y estamos dentro de esta vida que estamos hablando en este momento, y esa velocidad que yo hablo del mundo es de la que nos tenemos que cuidar, porque si nosotros no la administramos bien, esa velocidad nos administra a nosotros. Ustedes se dan cuenta que la gente que es astuta pero no tiene amor, porque el Evangelio nos enseña que nosotros debemos ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas, ¿no es verdad? O sea que nos da lo que es la naturaleza animal, pero al mismo tiempo nos da lo que es espíritu, y nos enseña que debemos tener armonía entre los dos. Pero al mismo tiempo nos dice, la gente, los hijos del mundo son más astutos que los hijos de Dios. ¿Y por qué dice eso? Porque los hijos del mundo tienen astucia, pero no tienen mansedumbre. Entonces, como son astutos sin mansedumbre, son personas que no tienen escrúpulos y se van a conseguir lo que tienen que conseguir sin importar encima de quién se tienen que parar, a quién tienen que tumbar, a quién tienen que eliminar para conseguir lo que quieren. Entonces, por eso se llaman más astutos que los hijos de Dios. Ahora, eso no quiere decir que entonces los hijos de Dios somos unos lentos que por no tener ese tipo de astucia, entonces no conquistamos las cosas de este mundo. Lo que pasa es que Dios quiere que nosotros administremos las cosas de este mundo como administradores, o sea, que no las poseamos, que no las ambicionemos en una forma desordenada, que las cosas de este mundo no nos produzca un espíritu de avaricia, y que vivamos en este mundo en un orden en el cual nosotros podemos tener paz en medio de las luchas que tenemos diarias, porque estamos caminando derechos con Dios. La persona que camina derecha con Dios tiene paz en medio de sus luchas, en medio de sus dificultades.
Y eso es demasiado importante, porque la paz que se logra con el Espíritu Santo en nuestro corazón es porque es un producto de la obediencia, es un producto de estar sometido a la ley de Dios con amor, que quiere decir lo que el Señor nos enseña: mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Para poder entender eso, tenemos que entender algo muy básico. Una persona que se casa, una de las esencias más grandes de esa relación, ¿cuál es? La fidelidad. Cierto que esas personas sean fieles el uno al otro, es importante, eso es esencial de esa relación. Cuando hay verdadero amor en esa pareja, no tienen que hacer ningún esfuerzo para ser fieles, ninguno, porque es tan natural, tan real ese amor, que la persona ni siquiera se da cuenta que es fiel, porque la fidelidad está en el corazón en una forma íntegra, y por lo tanto no hay esfuerzo para ser fiel. Eso es exactamente lo que Jesús dice cuando dice: mis mandamientos son fáciles. Eso quiere decir, si yo estoy en un matrimonio con el Espíritu Santo, porque yo le obedezco a Dios, los mandamientos son fáciles. Yo soy fiel, y la fidelidad es fácil cuando hay amor. Entonces, si yo tengo el amor por Dios, ¿cómo me va a ser difícil obedecerle? No, yo le obedezco y no es ninguna carga para mí. Y cuando vienen las dificultades de esta vida, como yo tengo amor por la ley de Dios y tengo la absoluta certeza de que Dios está conmigo siempre, que Dios está vivo en mi vida, entonces el yugo de las dificultades de esta vida no me pesa. La dificultad está ahí, y la palabra dificultad quiere decir que es difícil, o sea, de que voy a vivir una dificultad, pero la vida me va llevando de dificultad en dificultad. Pero cuando yo camino con Dios, ese yugo de mis dificultades es liviano. Ustedes se han dado cuenta, las personas que tienen fe y que lo demuestran con sus obras, como dice el apóstol Santiago: muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Una fe sin obras es una fe muerta, porque hay mucha gente que tiene fe, pero ¿qué se ganan si no tienen obras? ¿De qué vale esa fe? Es una fe muerta. Entonces, esa fe que nosotros llevamos cuando somos obedientes, esa fe es la que nos da esa capacidad de manejar las cosas de este mundo sin alarmarnos, sin decepcionarnos, sin perder la esperanza, sin perder el amor a Dios, sin perder el amor al prójimo, sin perder nuestra certeza de que Dios está con nosotros a pesar de todo lo que parece ser que está al revés. Y ese caminar así es cuando estamos hablando de no ser esclavos de la velocidad del mundo, sino que estamos caminando íntegros de la mano de Dios. Y esto es lo que el Señor quiere asegurarnos a nosotros en nuestra vida particular, de que tengamos la seguridad de que el que obedece no se equivoca. Nosotros caminamos con Dios, estamos en obediencia a Dios, y eso no es garantía para evitar el sufrimiento. Ustedes saben que nosotros no tenemos una teología protestante que dice que Jesús ya sufrió por todos nosotros y Él no quiere que ninguno de nosotros suframos. Aleluya, ya nos salvó, ya pagó por nosotros. Esa no es la teología que nosotros vivimos. Nosotros vivimos con un Cristo que nos ha dicho: carga tu cruz y sígueme. Él no nos dijo que nos iba a evitar el sufrimiento. Cuando las mujeres santas de Jerusalén se lo encuentran en el Calvario y se van a llorar por Él, ¿qué les dijo Él? No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Entonces Él no les dijo: miren, aquí voy yo con esta cruz para que ustedes nunca más lloren ni sufran, porque yo voy a sufrir por todos ustedes. Ese no es el Evangelio, pero eso es lo que predican las sectas. Esa es la teología protestante. Nosotros sabemos
que el Señor nos ha mostrado cómo sus mejores amigos fueron decapitados, crucificados, quemados, sus mejores amigos. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que estar con Cristo es traerse una tragedia a su vida? No, lo que sucede es que esta vida es transitoria, este es tan solo un paso en la eternidad. Y Él nos demostró cómo a Él mismo lo mataron en la cruz. ¿Y qué nos demostró? Resucitó. Eso es lo que nos mostró. Entonces, si Él nos dice, miren cómo me van a matar, miren que me van a enterrar y miren que voy a resucitar. Si usted me sigue, también resucitará conmigo, pero morirá también conmigo. Entonces, no nos evita el sufrimiento, pero sí nos llama a cargar la cruz con fe y con amor. Por eso, ustedes seguramente conocen personas, y algunos de ustedes lo han hecho, de que en medio del sufrimiento y el dolor de esta vida, se ve una persona que la lleva con dignidad, sin quejarse, sin perder la fe, sin perder la esperanza, en medio de un sufrimiento horrible, horrible. Y sin embargo, ahí están, con esa fortaleza, que le dan ejemplo a todos. En cambio hay otros que con un solo dolor de rodilla, ya todo el mundo lo sabe, porque no se aguanta ni un dolor de rodilla, se lo tienen que compartir a todo el mundo para que todo el mundo cargue ese dolor con ellos. Así es, pero no se trata de repartir cruces, se trata de cargarla, y en silencio y con amor. Y esa es la enseñanza de la cruz. La enseñanza de la cruz no es para hacernos llorones, sino para hacernos valientes, que podamos cargar la cruz en nuestros hombros sin culpar a nadie, sin tratar de ponérsela a nadie en los hombros, sin llevársela tampoco a Jesús, sino cargarla al lado de Él y caminar nuestro propio calvario. Des en cuenta lo importante y poderoso que es la preparación que la Iglesia nos da, nos provee en la Cuaresma. Estamos en este momento en el privilegio espiritual que nos provee nuestra religión católica por intermedio de las estaciones litúrgicas, y estamos viviendo una estación preciosa que es triste y dramática, como es la preparación para la pasión, muerte, crucifixión y resurrección del Señor. Pero estos pasos que la Iglesia nos invita a seguir no son históricos, ni son simplemente historia sagrada, sino una invitación a que imitemos a aquel que nos redimió, que imitemos a Jesús, que imitemos sus pasos. Entonces, esa Semana Santa que estamos prontos a vivir, el Señor nos las está mostrando desde ahora, para que nosotros llevemos nuestra cruz por ese Calvario con Él, para que aprendamos a sacrificar nuestra vida con Él y caminar con Él, aprendiendo a sufrir con amor, aprendiendo a vivir todo lo que vivimos en esta vida como Él nos enseñó. Esa es la catequesis de la Semana Santa. No es simplemente ir a ser testigos de la historia y de repente pensar qué horrible lo que le pasó a mi Jesús. No es eso, porque no es una experiencia religiosa solamente, es una experiencia espiritual, es una experiencia donde nosotros tenemos que comprometer nuestra alma, todo nuestro ser, en todos estos eventos que ocurren en la pasión del Señor. Y por eso esa pasión es una invitación a que nosotros coloquemos nuestra vida en ese camino de la cruz, en ese camino del Calvario, y la coloquemos ahí y caminemos con el Señor. ¿Cuál es el ejemplo más grande del Calvario fuera del ejemplo de Jesús? Pues es el ejemplo de las mujeres santas de Jerusalén en cabeza de la Virgen María y el ejemplo de Juan, el apóstol del amor. Ellos se sacrificaron tanto que se martirizaron en ese camino, porque sabemos que todos esos judíos que estaban furiosos con Jesús y lo odiaban, porque era una turba de gente afectada por las emociones de la masa,
que habían condenado a Jesús y muchos ni sabían por qué, pero lo escupían porque todo el que era sentenciado a muerte en la cruz estaba maldito, todo el que moría en un madero estaba maldito y tenía que morir afuera de los muros de la ciudad. Entonces el solo hecho de que Jesús ya había salido de la ciudad, arrastraba una cruz y lo iban a matar, ya era signo de maldición, de escupirlo, de pisotearlo, de apedrearlo, de burlarse de él. Y esas mujeres santas que iban con él, San Juan, todos sabían que eran parientes de él, que eran parte de él. Y ustedes saben que aunque la historia no lo escribió, no se necesitan 2 dedos de frente para saber que también los apedrearon, que los escupieron, que los maldijeron. Obvio que sí, obvio que sí. Lo que sufrieron fue mucho. Encima de todo, tenían que ver lo que les hacían a su maestro, a su Señor. Esto es parte de ese calvario. Entonces, ¿cómo podemos relacionar nosotros eso con nuestra vida? Si nosotros no cuidamos de lo que hace la velocidad de este mundo con nosotros, entonces la velocidad de este mundo nos va a quitar la gracia de poder vivir la Semana Santa espiritualmente, porque la vamos a vivir con la velocidad del mundo y vamos a tener tan solo una experiencia religiosa, de esas que venimos a una misa de Jueves Santo y no vemos la hora que se acabe, porque está muy larga, porque la velocidad no nos deja quietos de ninguna parte, porque nuestros pies parece que estuvieran en llamas. Cada que estamos demorándonos mucho en algún lugar, nos empiezan a arder los pies, porque quieren salir corriendo de ahí. Y hay gente que se queja, ay no, ese padre, esas misas son larguísimas. A mí me gusta ir donde el padrecito que es así todo y saca unas misas de media hora y sale uno tranquilo de ahí y es lo mismo. No hay necesidad de esas ceremonias tan largas. ¿Por qué? Porque la velocidad lo tiene loco. Y ese tiempo que cree que es tan largo, ¿qué es lo que sale a hacer? Sale a hacer nada, porque se va a gastar el tiempo y en cualquier parte donde vaya se le están quemando los zapatos porque ya quiere irse para otro lugar. En ninguna parte tiene tiempo para estar, porque en todas partes está de afán. Y precisamente de eso es que nos tenemos que cuidar, de esa velocidad, porque esa velocidad nos roba el espíritu, nos roba vivir en el presente, nos quita el presente. Ustedes saben cuánta gente ha perdido el presente por vivir en la velocidad de este mundo. No tiene presente, no lo sabe disfrutar, no lo conoce, porque nunca está bien en ninguna parte, porque siempre está pensando a dónde se va. No está. Y eso es lo peor que usted puede hacer con su vida, no estar. Porque cuando usted no está, usted no escucha. ¿Cómo va a escuchar si usted está pensando para dónde va? No está pensando dónde está y no está actuando donde está. Está preparándose para actuar para donde va. Y cuando llega a donde va, se está preparando allá para donde se va de allá. Y así nunca está. La gente de hoy no está. Están ausentes. ¿Cómo será? Cuando yo le hablo a jóvenes en colegios, yo sé que la atención de ellos no dura más de 3 o 4 minutos. Me toca cambiarles canal cada 3 o 4 minutos. Si yo no tengo una dinámica, pero muy grande con ellos, y les cambio mi canal en la forma y la dinámica en que les hablo, ahí están mirándome, pero se fueron, ya no están ahí, están por allá en las nubes del gallo en otra parte, porque se fueron. Y esto es lo que pasa en el mundo de hoy. La gente, mire, está acostumbrada a sentarse en la casa en un sofá a cambiar canales. Y dele, canal tras canal tras canal, porque no tienen ni tiempo para quedarse en un solo canal, ¿no? Y así es, la velocidad los tiene consumidos completamente. Y todo el comportamiento es así. Entonces, cuando llega la Semana Santa, por ejemplo, no hay tiempo para estar ahí. Y cuando se va por precepto a cumplir con la ley como los fariseos, a cumplir con la ley. Pero no ven la hora de que se termine la ceremonia para que se sientan que cumplieron, pero no están ahí. Y además no están pensando qué es lo que sucede ahí, de qué está hecho lo que está ahí.
Y precisamente cuando estamos acá, que es una bendición que estemos acá, porque Dios por medio de su Espíritu Santo los ha traído acá, a este templo, a vivir esta reflexión. ¿Y por qué razón suceden estas cosas? Porque Dios nos ama y Él quiere que tomemos un alto en el camino, que nos detengamos de esta velocidad y que escuchemos por un momento con cuidado, porque en ese momento el Espíritu Santo entra en sus corazones y les despierta áreas que están dormidas y los lleva a poner atención a detalles mínimos que ustedes han olvidado y que no los tenían muy bien localizados, porque por la velocidad en que andan ya han perdido la atención en esas cosas. Y el Señor nos da la bendición de que en la preparación en que estamos de Cuaresma podamos llegar a esa Semana Santa con un corazón atento y además viviéndola con Jesús. Hay algo importante que tenemos que entender de la mística de nuestra fe, y es esto: todo lo que es espíritu está eternamente presente. Todo lo que Jesús hizo en los 33 años es espíritu. ¿Por qué? Pues es nada menos que la divinidad encarnada. Dios, el hombre Dios, Dios encarnado. Todo lo que Él hizo, cada acto del Señor, desde su encarnación hasta su muerte y resurrección, está eternamente presente. En el eterno presente de Dios está cada instante de los 33 años, cada instante. Entonces, cuando nosotros entramos en las tradiciones de la Iglesia y vamos a vivir la liturgia, por ejemplo, de Cuaresma, y entramos a la Semana Santa, estamos entrando a un hecho real y vivo. No estamos entrando a un hecho histórico. Vamos a caminar por algo que está vivo en la eternidad. Cada paso, cada estación de la cruz está viva, presente en el eterno presente de Dios. Entonces, si usted vive la Semana Santa espiritualmente, usted va a estar ahí con los hechos, presente con el Señor, con los apóstoles, con los enemigos de Dios, con los soldados romanos, con todo lo que había ahí, con toda esa turba que había ahí. Va a estar presente de verdad espiritualmente. Y esa es la invitación que Dios hace cuando Él habla de ponerle espíritu a la religión. Una religión sin espíritu es una religión muerta. Por eso Jesús le decía a los fariseos: raza de víbora, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque eran solo religiosos, no tenían espíritu. Eran solo tradiciones, eran solo historia sagrada, eran solo ley, no tenían corazón. Y eso lo detestaba el Señor, y todavía lo detesta y lo detestará. Por esa razón, nosotros no podemos convertirnos en los fariseos de hoy. Nosotros necesitamos despertarnos y espiritualizar nuestra vida y llevarle espíritu a nuestra religión. Por eso, ¿cómo se espiritualiza la Semana Santa? Pues espiritualizándola, sintiendo de que lo que usted está viviendo está presente, eternamente presente. El Señor está ahí, está vivo. Yo a veces hablo con la gente que viene a adorar el Santísimo. Ustedes tienen la bendición gigantesca, el don maravilloso, el regalo más poderoso que puede tener una parroquia, que es la capilla de adoración perpetua. ¿Saben cuántas personas tienen ese don, esa belleza, ese regalo en la Iglesia Católica? No muchos. Es una de las bendiciones más grandes que hay. Y hay personas que me dicen: ay, a mí me da tanto sueño cuando yo voy a adoración, no sé qué me recomienda usted hacer. Yo les digo esto: si usted es tan católico, ¿usted cree que Jesús está vivo en la Eucaristía? ¿Usted está seguro que sí? Miren esto: cuando usted se va a encontrar con alguien importante en su vida, hasta compra ropa nueva muchas veces. Y la preparación es increíble, porque es una persona muy importante con la que se va a encontrar.
Y cuando usted llega, está así de despierto, con los ojos así. Y si le toca amanecerse ahí con esa persona tan importante, no va a parpadear, no le va a dar sueño, no va a bostezar. Entonces, si usted cree tanto que Dios mismo está vivo en esa hostia, ¿por qué le da sueño? ¿Cómo así que tiene que entretenerse en miles de cosas y de salmodio y recitaciones para poder estar ahí? ¿Cómo así? Entonces, ¿a quién está visitando? ¿Acaso esa no es la persona más importante de su vida? ¿Esa no es la persona más importante de su vida? ¿Dios mismo en esa hostia? Claro que sí, así es la persona más importante de su vida. La adoración al Santísimo es la experiencia más profunda que hay cuando se hace bien, porque ¿sabe qué es? Es la más profunda oración, que se llama la oración contemplativa, que es el alma con su esposo, con Jesús, en una intimidad perfecta donde no se necesitan las palabras. Está muy bien que usted vaya y se rece su rosario, se lea unos pasajes de la Escritura o lleve un libro santo para leer un poco, pero dedíquele el tiempo al silencio, aprenda a estar en silencio con Dios y bájele todo el volumen a su mente, a sus sentidos, a sus instintos, bájele el volumen a todo para que pueda escuchar la voz del Señor. Pero qué oportunidad tan grande que es estar en presencia del Señor con el Santísimo Sacramento expuesto. Y aun cuando no está expuesto, aquí está el Señor en ese sagrario, no está expuesto, pero está ahí. Y yo creo que cada uno de ustedes en este templo sabe que el Señor está aquí donde está esa vela, ahí donde está esa vela prendida. Y esto nos da a nosotros la seguridad de que estamos en el templo de Dios y Él está entre nosotros, y así nos debemos comportar, y eso lo debemos sentir todo el tiempo. Ustedes saben que muchísimos santos hablan de que nosotros debemos vivir siempre en oración, y la gente, como no conoce de oración, sino que conocen recitar oraciones, y piensan que orar es recitar, pero no conocen que la oración es vivir en Dios, es vivir con Dios. Ahora, la salmodia, la recitación es importante porque es un principio básico e importante de la comunicación que tenemos con Dios, y eso atormenta a los demonios también. Entonces, pero hay niveles de oración. Cuando estamos acá como están ustedes, yo estoy hablando, pero todos ustedes están en silencio. En el corazón de ustedes, si están conscientes de que en ese sagrario está el Señor, entonces, por el solo hecho de estar conscientes de que el Señor está en ese sagrario, ya ustedes están en una oración contemplativa. Así es la contemplación, porque están seguros de que el Señor está ahí. Entonces, no es lo mismo que estar en un mercado en la calle, no es lo mismo que estar al frente en una cafetería, ni es lo mismo que estar ni en su casa. Están acá y el Señor está presente en una forma extraordinaria. Obviamente que también está presente en su casa y en su corazón, pero estamos hablando de una forma sacramental, que es una forma extraordinaria. Entonces, el solo hecho de que en ese silencio que están ustedes saben que Jesús está ahí en ese sagrario, ya lo están contemplando, lo están contemplando. Cuando uno está viviendo la vida diaria normal, en todas partes, en la calle, en el trabajo, donde esté, en la universidad, donde usted esté, dentro de su corazón usted puede estar llevando una vida contemplativa, porque usted puede estar siempre consciente de Dios, de la misma forma que está consciente acá, de que Él está en el sagrario. De esa forma, en su vida diaria, donde esté, usted puede y debe estar consciente de que Jesús es el Señor en todo momento y en todo lo que usted hace. Es el Señor de su vida, de su palpitar del corazón, de sus pensamientos, sentimientos. Es el Señor de sus acciones.
el Señor de toda la gente que está alrededor, en el sentido de que aunque ellos no le den el señorío, Él los creó. Entonces usted está consciente de que Él es Señor de todo. Y ahora con esa conciencia usted comienza a vivir una vida permanente de oración. Por eso cuando los santos hablan de vivir siempre en oración, no están pensando solo en la recitación y la salmodia, están pensando también en la contemplación. Y por eso es tan importante ejercitarnos nosotros en nuestra vida espiritual, viniendo a acompañar al Señor en el Santísimo. Y lo otro es esto: mi experiencia con el Señor me ha enseñado que la Eucaristía es el centro y el poder extraordinario de nuestra vida y el don más grande que Dios le trajo a toda la humanidad, aún los que no conocen al Señor, aún los que no lo conocerán, todos se bendicen y se benefician por la Eucaristía. Cuando nosotros como católicos somos fieles a Dios, fieles, estamos en gracia y venimos a comulgar, al salir de la iglesia somos sagrarios vivos del Espíritu Santo, y cuando salimos después de comulgar, bendecimos toda la gente que nos cruza, bendecimos a toda nuestra familia, bendecimos nuestra ciudad, nuestra nación, bendecimos toda la iglesia con la comunión que recibimos. Somos instrumentos eucarísticos de reparación. Eso es lo que somos. Entonces, como parroquiano, usted siempre debe estar consciente de su sagrario, de su parroquia. Un ejemplo: usted trae una vela para que el párroco, el padre de la iglesia, se la bendiga, y usted se lleva esa vela para su casa. ¿Sabe cuál vela es esa cuando usted la prende en su casa? Esa es la vela de su parroquia, es la vela que está ahí en el sagrario. Esa vela que usted se lleva es una extensión de la vela de su sagrario. Por eso es que cuando hay santos en la iglesia y tienen veladoras y la gente le prende velas a los santos que hay en una iglesia, todas esas velitas que están prendidas son una simple extensión de la vela del sagrario, porque así sea que se la prendió a un santo, se la están prendiendo al Espíritu Santo, al Señor, porque los santos no hacen milagros. Pero usted le está prendiendo la vela de su intención que coloca a través del santo. Pero la vela se le prende ¿a quién? Al que hace los milagros. Y ese que hace los milagros está en el sagrario. Entonces esas velas, esas llamas, son una extensión de la vela del sagrario. Entonces por esa razón es que el día de la Candelaria nosotros traemos nuestras velas, son bendecidas en la iglesia. ¿Y qué nos llevamos para la casa? La misma vela de la iglesia, la vela que tiene la parroquia. Esa es la vela, esa es la Candelaria, ese es el culto de la luz, el culto de esa gracia de la encarnación del Señor, la vida del Señor entre nosotros. Es la luz de la vida, es Jesús mismo en esa llama viva. Por eso es tan importante reconocer que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Entonces, ¿usted quiere saber cómo hace para que la velocidad de este mundo no lo arrolle? Pues gástese el suficiente tiempo adorando al Santísimo, porque ahí el Señor le enseña a bajarle el volumen a toda la velocidad de este mundo, porque ahí le hace una sincronización del corazón y le quita todos esos afanes en que anda. Si una persona es capaz de detener todo lo que está haciendo y atreverse a sentarse una hora con el Señor en el Santísimo, eso es una bajada de velocidad bien significante, porque entonces así le piquen los pies, le ardan, se le enciendan los zapatos de llamas, usted no se mueve de ahí por una hora, porque eso fue lo que usted quiso hacer cuando llegó. Y uno se da cuenta a veces cuando va a una capilla de adoración, cómo hay gente que lucha por quedarse ahí. Los zapatos se le mueven así, están que se van corriendo, están que se mueven porque la velocidad los tiene locos, pero sin embargo se sujetan, ponen las riendas, se atan y se quedan ahí y les cuesta. Pero entre más haga uno eso, más paz va encontrando
más se le baja la velocidad, los afanes, y va entrando en el espíritu y va espiritualizando su vida. Y ese es uno de los regalos más grandes que tenemos nosotros, de los regalos más inmensos. Yo conocí la historia de un señor que era hindú, y esto fue en Canadá. Y esto fue en Toronto, Canadá, hace como muchos años, cuando yo empecé la vida de misionero. Y este señor ya lo conocí yo cuando era católico, pero él me contó la historia brevemente un día, porque fuimos atrapados en una puerta por una tempestad de nieve y no podíamos salir. Y entonces me contó su testimonio. Y el testimonio fue que el señor un día se le soltó la suela del zapato, así, en la calle, se le dañó el zapato y estaba lloviendo. Entonces el señor sufría de un problema de bronquios y con seguridad si se le mojaban los pies, todo eso se iba a afectar mucho más. Entonces lo único que estaba al lado de él era una iglesia, estaba abierta, y se entró a la iglesia, y la iglesia estaba totalmente sola, no había nadie, y el silencio de esa iglesia pues lo impresionó muchísimo, y él, como estaba evitando la brisa, todo, se fue adelante y se sentó en la silla de adelante, en la banca de adelante, y quedó a todo el frente del sagrario, ¿no? Allá, y se sentó ahí, y sintió esa paz tan increíble, una paz que nunca había sentido en su vida. Y él, sin saber, todo el tiempo, los hindúes tienen como costumbre el colocar sus ojos en lo que llaman un mandala, un centro que los tienen como un círculo de colores, y ahí ponen los ojos, y a eso le repiten un mantra, y así hacen la meditación que ellos hacen. Pero entonces tiene ese tipo de disciplina, y resulta que los ojos se le fueron al sagrario, y ahí se colocó, y se quedó en silencio, porque como eso no era un símbolo de su religión, él no repitió nada, sino que se quedó en silencio mirando al sagrario, y ahí se quedó. Y en medio de todo eso entró una monjita como media hora después, y se fue derecho al sagrario y lo abrió y se arrodilló y sacó algo y se fue, y luego volvió, se arrodilló, metió ese algo y cerró la puerta y se fue. Y eso lo dejó pero más intrigado todavía, sobre todo la arrodillada de la monja. Entonces él se quedó pensando, pero ¿esto qué será? ¿No? Y siguió mirando para allá. El caso es que el hombre se fue después de que escampó, no sé qué es lo que pasó, si llamó a alguien y lo recogieron, esa parte no me acuerdo. Él se fue, y un día, mucho tiempo después, en un domingo, pasaba por ahí con la señora y vio el lugar otra vez, y le dijo a la señora: aquí fue donde yo me escampé, todo eso. Y la señora dijo: qué bonito, no sé qué, entremos. Y estaban en misa y se entró. Y en el momento en que entraron, era el momento en que estaban elevando la hostia, y cuando entraron ellos, todo el mundo se arrodilló y quedaron en silencio, y ellos quedaron parados en la parte de atrás, petrificados, porque no entendieron qué pasó. Toda esa gente se fue al suelo de rodillas y todo quedó así, y luego descubrieron la elevación ahí a la hostia. Entonces él dice que él vio una luz increíble en las manos del Padre, una luz increíble, y la señora también. Y eso los dejó a ellos, pero transformados, trastornados también, y se fueron. Y después, mucho tiempo después, estaban en un ferry, en un viaje de esos, en un cruce, y en eso había un grupo de católicos que iban como de peregrinación, tenían capellán y hacían misa en la capilla del barco y todo eso. Y también iba caminando con la señora, y todos estaban entrando a esa capilla, y el padre también. Entonces le preguntaron al padre: ¿y qué van a hacer? Y digo: una Eucaristía, entre. Dijo: ¿una qué? Una Eucaristía. Y se entraron, y les pasó lo mismo, ¿no? Cuando llegó la elevación, se arrodillaron todos y cayeron en cuenta que era la misma gente de esa iglesia, ¿no? Entonces le preguntaron al padre si ellos tenían iglesia, así, y ahí comenzó la conversión de este hombre. Ya después de eso, la historia, para hacer bien corta, se convirtieron los dos al catolicismo, y hoy son tremendos católicos. Pero ¿cómo entraron a la iglesia? Entraron por la Eucaristía. Entraron porque ese señor fue captivado, seducido por el sagrario, y luego fue siempre la Eucaristía el que lo llamó, siempre fue la Eucaristía.
Y esta es la historia de cómo el Señor está vivo en esa hostia, de cómo el Señor nos lleva, cómo es que nosotros tenemos el tesoro más grande, cómo es que toda velocidad se detiene ahí, cómo es que nosotros tenemos ahí la salud más grande, la salud más inmensa. Pues le voy a pedir al Señor su palabra para que en esta palabra sellemos esta reflexión. Y les voy a leer del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 28. Y dice así: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Palabra de Dios.